Hola a todos y todas y bienvenidos a Invertir en Familia. He visto una casa preciosa y la quiero comprar. O tengo echado el ojo a este piso para invertir, pero necesito financiación. Muy bien, lo primero de todo, para poder afrontar la visita a un banco con garantías reales de que te vaya a dar una hipoteca, debes contar con unos ingresos reales, estables en el tiempo. Pues el banco lo único que quiere es que una vez que te haya dado ese dinero de esa hipoteca, lo puedas devolver en tiempo y forma. Es decir, que si no tienes trabajo, ya sabes lo primero que tienes que hacer, encontrar uno. Y lo segundo, ahorra. Los bancos ya casi nunca financian el 100%, o menos aún el 100% más gastos, como en la antigua crisis. Por ponerte en situación, la adquisición de la primera vivienda, la vivienda habitual, el banco suele conceder como máximo el 90% del precio de la compraventa. Puede haber algunos bancos que puedan llegar al 100%, pero en casos muy puntuales. Por ejemplo, que haya colaterales, que significa que, por ejemplo, tú tengas una inversión en ese banco de fondos de inversión, de acciones, y entonces el banco te los bloquee y entonces sobre ese importe te dé ese exceso hasta el 100%. O en caso, por ejemplo, de que sea el banco el propietario de ese inmueble, entonces a lo mejor sí que puede llegar hasta el 100%. Pero si no tienes esas inversiones o ese aval, ahorra claramente. Actualmente y tras la crisis inmobiliaria del año 2008, casi ningún banco te da el 100% más gastos, como se daban en esa época. Dale a me gusta y suscríbete al canal, que os voy a contar mi experiencia al pedir la primera hipoteca. Bien, yo llevo ahorrando muchos años con mi mujer, y el pasado año, tras la crisis del coronavirus y viendo que los precios de las casas habían bajado, nos pusimos a buscar vivienda. Y tras más de medio año de búsqueda, pudimos señalizar la vivienda que nos gustó, tras más de una semana de negociación con la inmobiliaria. ¡Qué telita! La propia inmobiliaria nos informó que tenían un broker hipotecario que podía hacer que las condiciones de la hipoteca fueran bastante buenas para nosotros, siempre y cuando llegaras a cumplir unos requisitos que eran bastante exigentes, porque nos pedían que los ingresos de ambos superaran los 4.000 euros, que no tuviéramos otras deudas ya concedidas y que si las teníamos, que el ratio de endeudamiento no llegara al 30%, incluyendo la cuota de este nuevo préstamo. Bien, pues ya suspendíamos con el primer requisito de los ingresos, porque claro, a ver quién cobra 4.000 pavos. Aún así, el broker hipotecario pudo llegar, recuerdo, a ofrecernos una hipoteca con el Banco Sabadell a un tipo fijo a 30 años del 1.3%, que no está nada mal, financiando hasta un 90% de la compraventa. Y siempre que no se superara el 80% de la tasación. Todo ello, además, vinculando la nómina, el seguro de vida, el seguro de la casa, la tarjeta de crédito. Porque claro que es un dato importante. A mayor vinculación con el banco, mejor tipo de interés te van a dar. Pero tienes que valorar si te sale a cuenta pagar más por los seguros o pagar menos intereses. Obviamente, al principio de la hipoteca, que siempre se pagan más intereses, seguramente nos pueda compensar, pero a lo largo de la vida de la hipoteca, según los intereses vayan cayendo y vayas amortizando más capital, pues a lo mejor este sobrecoste de los seguros que te vende el banco, pues no te sale muy a cuenta. Ahí tendrás que hacer tú tus cálculos. Y quedaros hasta el final, que vamos a ver una serie de ejemplos. Lo primero de todo, vamos a ver los puntos importantes a tener en cuenta para pedir una hipoteca. Primer punto, ingresos estables. Cuando vayas a ir a un banco, te van a pedir las 3 últimas nóminas, la última declaración de la renta, la vida laboral, en caso de que seas autónomo, las declaraciones trimestrales del IVA y del IRPF y el último resumen anual de ambos impuestos. Segundo punto, cumplir con el ratio de endeudamiento, que normalmente el banco lo fija entre un 30 y un 35% como máximo, dependiendo de cada banco. Y simplemente es dividir la cuota de la hipoteca con la que vas a afrontar, y si tienes algún otro préstamo, por ejemplo, no sé, si tienes el préstamo del coche, intenta quitarlo antes porque pagas unos intereses bastante altos, ¿vale? Solo recomendación.
Entonces es la suma de todas las cuotas hipotecarias y de préstamos que tienes dividido entre los ingresos totales que tienes. Eso nos da el ratio de endeudamiento. Y normalmente, si es menos del 30%, todos los bancos te van a conceder la hipoteca. Es decir, si tú, por ejemplo, ganas, no sé, 1.000 pavos, está claro que hasta 300 euros te lo van a conceder sin pasar, casi se puede decir, por el departamento de riesgos del banco. Si es de más de 300 euros y tienes un ratio de más del 30%, incluso del 35%, seguramente esa operación tenga que ir al departamento de riesgos y van a mirar punto por punto, coma por coma, si los ingresos son los que son, si son los que dices o si puede haber algún fallo. Y tercer punto, ahorros que tienes que aportar. Porque la compraventa de una vivienda lleva asociados unos gastos, que si la notaría, que si la gestoría, que si el registro, que si te meten alguna comisión de apertura, intenta negociar, obviamente, que si hay alguna comisión de estudio. Todo esto son ahorros que tienes que aportar tú. Y este ahorro que tienes que aportar tú aproximadamente está entre un 10 y un 12% dependiendo de la región o comunidad autónoma que tú vayas a comprar la vivienda. Por ejemplo, una vivienda de segunda mano en la Comunidad de Madrid tiene unos impuestos del 6% del ITP, impuesto de transmisiones patrimoniales, mientras que en Castilla-La Mancha el ITP es del 9%, incluso en otras comunidades llega al 10%. Y aparte, súmale los gastos del notario, gestoría, registro y alguna comisión que te puedan meter. Es decir, que si eres capaz de alcanzar una financiación del 90% de la compraventa, solo tendrás que aportar ese 10% hasta el 100% de la compraventa, más los gastos de entre un 10 y un 12% aproximadamente. Y ahora vamos con un ejemplo. Por ejemplo, si yo compro una vivienda de 100.000 euros y soy capaz de financiarla, por ejemplo, al 90% de la compraventa, limitándolo, que es lo que siempre limitan normalmente los bancos desde la crisis, al 80% de lo que dé el valor de tasación, porque va a ir un tasador a valorar esa vivienda una vez que tengas el contrato de arras, ¿vale? Entonces, imaginemos, la tasación nos sale en 110.000 euros y la vivienda la compramos en 100.000. Si yo he limitado o el banco nos limita al 80% del valor de tasación, el 80% de 110.000 son 88.000 euros. 88.000 euros de los 100.000 de compraventa es un 88% de financiación. A ver, que está muy bien, ¿vale? Un 88% de financiación. Entonces, lo que aportaríamos nosotros sería compraventa de 100.000. Vamos a poner que los gastos es de un 10%. Total, 100.000 más 10.000, 110.000 euros. La hipoteca, en este caso, como nos lo limita el valor de tasación, la hipoteca es de 88.000. Por lo tanto, lo que tenemos que aportar al final es 22.000 euros. En cambio, imaginemos que la vivienda nos la tasan en 120.000 euros. Al tasarla en 120.000 euros, el límite del 80% nos da 96.000 euros. Y a lo mejor hay algún banco que nos financia más del 90% del valor de la compraventa. Ahí hay el límite solo del 80% de la tasación y llegaríamos a una financiación de 96.000 euros, aunque normalmente suele ser limitado a un 90% de la compraventa. En este caso, por ejemplo, compramos en 100.000 más los gastos de 10.000, total 110.000 euros de inversión. La hipoteca, imaginemos que financian el 90% de la compraventa. En este caso, la tasación no nos está limitando. 110.000 menos los 90.000 que nos financia el banco, aportaríamos 20.000 euros. Incluso, como decíamos, que puede haber bancos que no tengan ese límite del 90% de compraventa y solo limiten el 80% del valor de tasación. En este caso, podríamos llegar a una hipoteca del 96% si nos la tasan en 120. El broker hipotecario nos consiguió un tipo fijo a 30 años del 1,30% anual. Pero además de ese broker hipotecario, nosotros utilizamos otro broker que se llama Trioteca,
que os lo dejo en la descripción. Y además estudiamos con nuestros bancos con los que trabajábamos en el año 2021, que en este caso era Bankia e ING. Y finalmente, las condiciones que nos ofreció ING en ese momento, pues mejoraron ese 1,30%. Si queréis que profundice más en este tema de hipotecas y en cómo fueron los pasos más específicamente, por favor dejádmelo en los comentarios. Espero que os haya gustado el contenido. Sin más, daros las gracias por estar ahí en el canal de Invertir en Familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!